el control de convencionalidad en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. Acaparar, Guatemala. Este conservatorio va a depender de ustedes. La puntuación va a depender de ustedes. Se va a transmitir por medio de la página institucional de la facultad, o no sabemos si es en Derecho Continúa. Aún no tenemos nada definido. ¿Cómo va a definir con ustedes? Los puntos, ustedes los van a pelear. Se transmite en Facebook Live, viene usted, invita a su amigo, a su amiga, a su familiar, invita a otra persona que usted quiera invitar. Si sobrepasamos de 100 vistos en el live, tienen un punto. Sobrepasamos los 500 vistos, tienen otro punto. No tienen 5 puntos. Por cada 100 vistos, ustedes van a hacer un punto. Si llegamos a los 40,000 vistos, ustedes no se preocupen por tener segundo examen. Pero esa actividad va a depender de ustedes. Va a depender de cuán pilas sean. El tema está bonito. El tema es el control de convencionalidad en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, enfocado aquí a Guatemala. El flyer y el expositor y la fecha exacta se las voy a trasladar esta semana. Ya llegamos al punto, ya llegamos a la meta, ya llegamos a la línea en que algún influencer por acá, ay, Gaby, hasta pueden contactarlo si desean. Entonces ya llegamos a la línea. Ay, no, ustedes se descontrolan, ¿verdad? A Esme la Chapina. Quien tenga el contacto de Esme la Chapina, de todos los influencers, a TikToker también, ¿va? Los que tengan, ahí. Bueno, si llegan a 1,000 vistos, saben de que, pues, o sea, van a tener sus 10 puntos netos, así netos, regalados y sin mayor esfuerzo. Entonces, yo necesito, este va a ser un trabajo en grupo. Los 271 asignados van a colaborar entre todos. Va a ser el salón, nada de que yo acá, yo hago mi grupo acá, yo estoy acá, yo voy por acá, yo voy volando por acá. Acá son 271. Ya le escribí acá. Son 271. De una vez les digo de que esta es la última clase como les dijera yo, última clase doctrinaria. Las demás clases vienen prácticas. El hecho de que ustedes tengan 30 puntos no les va a garantizar de que ya tengan ganado el examen, de que ya tengan ganado el curso, o que tengan 29 o 28 o 27. No les va a garantizar nada. Acá yo tuve un caso de una persona el semestre pasado que me sacó los 30 en el primer parcial, ya en el segundo no entregó los famosos laboratorios que yo dejo, se arrastró a 25 puntos y me terminó perdiendo el curso con 4 puntos en el final. Y después me estaba preguntando, Luis, ¿qué hice mal? ¿Por qué me reprobó? No entiendo si en su clase browniano nos llevábamos bien y todo eso. No, muchachos, no se duerman. Acá el que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay 158 conectados. Yo ahorita pudiera tomar lista de quiénes están y empezar
a facturar esos 5 puntos que tengo de reserva. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque acá están los que de verdad les interesa la clase. Yo sé que ahorita están corriendo con parciales y todo lo demás, pero son instrucciones que a mí me dieron. Yo no quería dar clases, créanmelo. ¿De qué serán los temas? El tema es el control de convencionalidad en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. Ese va a ser el conservatorio. ¿Va a valer puntos? Claro, hasta 40 puntos puede valer. Si ustedes se esfuerzan, son pilas y consiguen a 40,000 conectados ese día, ya no tienen examen. Ya solo repasamos cuestiones del examen final. Pero el examen final, saben de que conmigo no vienen esas preguntas a ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo voy a hacer esto? No, porque si llego a poner una pregunta, ¿qué es o qué es lo otro? Sería algo tan, pero tan subjetivo que ni yo mismo voy a entender o voy a comprender lo que ustedes me están diciendo. Imagínense si con simples respuestas me costó calificar, porque había una letra pequeñita. Inclusive una compañera se había hecho prácticamente el examen extemporáneo de 8 a 10 de la noche. Había una compañera que me lo pidió a las 12 de la medianoche. Gracias a Dios yo estaba despierto. Yo le hice el extemporáneo y me lo logró entregar. ¿Ya vieron la magnitud de lo que puedo llegar a hacer? El Luis buena onda, pero Luis en las buenas. Ahora Luis en las malas ya es otro. Entonces, no. Entonces el miércoles háblenle a todos. No quiero ver a nada más 150, si en la clase son 271. Ya pues aparecen de la nada y me dicen, mire, ¿por qué saqué 10 puntos? ¿Por qué saqué 8 puntos? Y no se lo logran explicar porque no se conectan. Yo sé que algunos vienen del trabajo, otros están cansados con qué hacer de la casa, otros diligencian cualquier cuestión. Y claro que a mí me interesa porque ustedes son mis alumnos. Entonces, como me interesa, es por eso que les quiero ver el bien. El conservatorio empieza a las 5 de la tarde y termina hasta las 7 de la noche. Parámetro. Yo al azar voy a decidir a 2 personas que van a moderar el tema. Conservatorio. Yo les voy a pasar las instrucciones, porque ya me están a preguntar lo mismo y se va a volver costumbre y eso se vuelve derecho constitucionario, que el tema que nos compete ver hoy. Entonces, lo mismo, no puedo repetir. Conservatorio, el control de convencionalidad en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas enfocado en Guatemala. Listo. Entonces, yo necesito de que se pongan las pilas, de que busquen, tráiganse al que quieran. Yo también les voy a colaborar, no se preocupen. Yo no los voy a dejar solo en esto, porque a ambos nos conviene como sección, como quedar, así que prácticamente como una sección parada ante todos, no quedar como aquella sección mediocre y que solo pudo jalar a 100 personas, a 200. Háblenle a todos, díganle que necesitan 100 personas porque se está jugando el segundo parcial. Entonces, si ustedes llegan a 900, sus 9 puntos, aclaro, tienen que llenar el Google Forms. El Google Forms va a estar disponible acá dentro de la reunión. Ustedes se pueden conectar y pueden apagar su cámara, lo que sea, mientras le avisan a sus contactos. Yo también aquí voy a estar. Mientras ustedes le avisan a sus contactos de que está ya el live, ¿va?
Entonces ustedes empiezan ya a buscar a la gente. Entonces yo me voy a meter a ver cómo va. Aquí vamos a estar con Gabriel apoyando, vamos a estar apoyando a las dos personas que van a moderar, tanto al presentador, tanto a la persona o al compañero que va a hacer las preguntas. Van a ser tres personas que van a dirigir las preguntas, a quienes van a dar las palabras de bienvenida, agradecimiento y ya. Sobre ustedes va a recaer la actividad. Si llegamos a los 909 puntos, más los 5 puntos que ya tenemos de laboratorios, bueno, tenemos 4, nos falta 1. Imagínense a cuánto van a bajar su examen. A 26 puntos. Pero si ustedes logran tener solo a 5 personas, ya valimos madre, muchachos, ya se hundió el barco. Y una vez se los digo, ya valimos madre. Entonces lo que yo necesito, chispa, muchachos. Aquí somos abogados. Y como abogados nos tenemos que dar a conocer ante el ámbito jurídico. La calle está bien fregada, muchachos. Entonces aquí nos tenemos que dar a conocer como personas, como juristas, como profesionales, como jurisconsultos, como doctrinarios, como abogados litigantes, como abogados civilistas, como lo repitió mi padrino. Yo la verdad, para mí fue un honor que estuviera acá en la plataforma. Y se los digo, ya menos se me salían las lágrimas, pero me las aguanté. Entonces, ustedes deben de superarme a mí. Yo creo bastante en este grupo. Y si yo acepté dar el curso porque todavía la estaba dudando, es porque hasta el momento no me he arrepentido de tenerlos acá. Y si yo les hablo tanto motivacional y no les doy una clase como tal, como otros días, es porque me motivó ver sus notas. Me motivó ver el empeño que ustedes le están poniendo a esto, que ustedes no están viniendo a perder el tiempo, que ustedes no están jugando. Ustedes quieren aprender y van a aprender derecho. Van a aprender derecho. Entonces, pregunto acá, ¿hay alguna duda? Antes de empezar la clase del día de hoy, que va a ser rápida. ¿Una duda? No, licenciado. ¿Quién dijo no? Yalik. Bueno, una duda. Una duda. Una pregunta. Yo tengo una duda, licenciado. ¿Cuándo va a dar las directrices acerca de las personas que van a participar en el conversatorio? Porque usted informaba de quién va a ser el moderador, quién va a hacer las preguntas, etcétera. ¿Quién está preguntando? Jocelyn, Naire. Usted va. Usted mejor alístese. Solo eso le digo. Es Jocelyn Gómez. Sí, licenciado. Alístese mejor porque usted va como moderadora con... Está aquí la señorita Orellana. ¿Qué pregunta? Karen Orellana. Karen Orellana. Buenas tardes, licenciado. Usted va como moderadora también. ¿Está bien? Está También bien, licenciado. Pero tienen que sacar pilas. También está aquí la señorita... ¿Puedo ser la voz anfitriona? Claro que sí, Junior. Gracias. Entonces, los que se están ofreciendo voluntariamente me escriben. Me escriben, por favor. También está aquí Blanca Jiménez. Blanca Jiménez, y no la amonesto. Ya sabe por qué. Yo voy a buscarla ahí que no encontraba su examen ahí. Disculpe. No, si no, usted sabe que la amonesto. Ya después de que me hizo ahí, iba a dar vueltas por su examen, pero gracias a Dios encontró y obtuvo la nota que tenía que obtener, el 30. La felicito. Sí, acá. Pero ya no me haga eso, el segundo parcial, porque si no me voy a enojar. Bueno, usted va a ser parte de las moderadoras. Van a haber 3 moderadoras.
Muy bien. Jocelyn, Karen y Blanca. ¿Está aquí Gabriela? Muy bien. No me lo Bien. imaginé, no me lo imagino. Gaby Madrid, ¿está acá? Sí, creo que estoy. No, hombre, no estoy enojado. Lo que sucede es que hoy sí quiero que saquen fibra, mucha, porque este bloque sí está un poco complicado para ustedes. Entonces, a usted le vamos a poner un punto especial. Entonces, ahorita no voy a terminar de delegar todo. Naiví, Fernanda Pineda, ¿está por acá? Naiví, Sí, licenciado, aquí estoy. a ti te toca hacer las preguntas, ahí te alistas. Con mucho gusto, licenciado. Entre todos vamos a colaborar. Entre todos vamos a colaborar. No sé si nos proyectas la presentación del día de hoy, Jacqueline. Es la última clase doctrinaria. Después olvídense de preguntarme qué es un pueblo tribal, qué es pueblo indígena, qué es la diferencia entre tal y tal. Inclusive les cuento de que varios cometieron un error en el examen. Me estaban asemejando a aquella figura del tercer excluido, que me decían de que este era o derecho de pueblos indígenas o puede ser de pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál excluyo de los dos? Este error me lo cometieron en el examen. No sabía ni yo qué ponerles bueno o malo. Entonces, tengan cuidado, porque hay sinónimos, hay palabras en este curso que se parecen, pero no lo son. De una vez se los aclaro. Hoy es la última clase teórica, ya después olvídense aquí de lo teórico. Acá práctico, me tienen que sacar chispa mañana, el miércoles, que vamos a hablar de la teoría del delito, de las cuestiones civiles también. Entonces, Pero, chispas. Sí, Gabriela. miércoles sí tenemos clase entonces. Sí, van a tener, es que no puedo parar por mí. Ok. Ay, Dios, me fuera a tomar una mi copa de vino y dejar aquí la sesión, pero no. Es que si yo quisiera, Gabriela, yo no les doy clases, pero a mí me tienen vigilado. Perdón, Lick, es que me confundí, los exámenes son martes y jueves, ¿verdad? Sí, Estaba así confundida. es. Perdón. ¿Y hoy tienen clase laboral o no? No, yo creo que tal vez sí. Sí, licenciado, ya mandaron el material. Qué aburrido, mucha. Pero bueno, estudien. La teoría del delito va a estar bueno, claro que va a estar bueno Buenas para tardes, todos. Lick. Cuénteme, ¿qué pasó? Hablemos de derecho constitucionario. ¿Qué me quieren decir de eso? Buenas tardes, licenciado. Ay, se me acaba de olvidar, perdón. ¿Es el derecho basado en las costumbres, Lick? No lo escucho, está apagado su micrófono. Ya está, ya lo entendí, gracias. Vamos a ver esto. Ahorita voy a dar la clase para irme rápido porque yo sé que ustedes quieren salir ya de esto. Entonces, ahorita vamos a dar la clase del día de hoy. Derecho o el término derecho constitucionario. Segunda diapositiva, por favor. Hoy, ¿quién desea leer el sumario el día de hoy? Ponga el sumario, Gabriela. ¿Quién desea leer el sumario? Se lo leo yo, Me licenciado. gusta, lo leo. Ay, perdón. Gracias. ¿Quién desea? Con gusto, Lick, le leo el sumario. Sí, con gusto. Sumario 1.1, derecho consuetudinario y la ley. 1.2, características especiales del derecho consuetudinario. 1.3, importancia del conocimiento del derecho consuetudinario. 1.4, importancia que el derecho consuetudinario tiene en la actualidad. 1.5, derecho indígena internacional. 1.6, garantías internacionales de protección. 1.7, instrumentos internacionales. 1.8, finalidad del derecho indígena. Y 2, pluralismo jurídico.
Vamos a empezar paso por paso. Gracias. Agradezco mucho la leída del sumario. Con gusto, Lick. Acá conmigo todos se van a manejar con esa palabra sumario. Sumario, sumario, sumario. Ya lo explicamos. Les voy a empezar a narrar un cuento. Espero no se me duerman. Todavía falta. Quisiera que ya terminar y quisiera atender otras cuestiones, pero mi prioridad son ustedes. O quisiera irme a dormir, porque ayer me dormí a las 2:30 de la mañana, muchachos. Y para mí es un placer estar atendiendo a mis alumnos tal y como se lo merecen. Se salió Blanca, ella perdió. Ahí dicen de que ella perdió porque le iba a regalar un libro por su esfuerzo, pero ella perdió. Se salió. Entonces, el término derecho constitucionario viene de la categoría del derecho romano verata consuetudo. Ahí lo están leyendo. Ahí van conforme a la diapositiva. ¿Qué significa este verata consuetudo? Se refiere a prácticas repetidas memorialmente. A usted, Brenda, se lo voy a dar ahora. Feliz tarde. Se No hay refiere... diapositiva, Lick. Diapositiva, Gabriela. Ahorita voy, licenciado, que no sé por qué me está dando problemas. Ahorita voy. Su micrófono, licenciado. Micrófono. Bueno, vetarata consuetudo. ¿Qué significa vetarata consuetudo? Sí, es de prácticamente... Es un término romano, se refiere a todas. Allá estamos, ya estamos con la diapositiva. Solo con la primera, porque yo no vine acá pues a pajarear. Vamos a lo que vamos. Ya pasamos el sumario el día de hoy. A vetarata consuetudo. ¿Qué significa vetarata consuetudo en derecho romano? Que se refiere a todas las prácticas repetidas memorialmente, que a fuerza de la repetición la colectividad no solo las acepta, sino las considera obligatorias. Hay un concepto en latín que dice opinio juris necessitatis, que por la categoría de derecho se entiende, escúchenlo bien, categoría del derecho se entiende que no solo se trata de las prácticas aisladas como en el término de costumbres, sino que alude a la existencia de un sistema de normas, autoridades, procedimientos. Sistema de normas, autoridades, procedimientos. Nosotros ya vimos qué es lo que encaja dentro de un proceso. Agarren ese engranaje y recuerden sus clases pasadas. Solo que la palabra constitucionario fija ese sistema en el tiempo, como si se repitiera igual o largo de los siglos. Yo repito una cuestión de la práctica social. Ya vimos las normas, ya vimos cuáles eran las clases de normas jurídicas, que dentro de las normas jurídicas, dentro de esas normas sociales como tal, estaban las normas jurídicas, estaban las normas convencionales. Lo vimos. Vimos las fuentes del derecho, qué es lo que me incluye una fuente del derecho, por qué es real, cómo es que surge, por qué de una ley formal se tiene que auxiliar a una real, cuál es la fuente histórica, todo eso ya lo vimos. Por lo general, la doctrina clásica que ha utilizado este término en situaciones de colonialismo, expansión imperial, modernización, incluso en países independientes con presencia de población indígena, donde se encuentra un sistema políticamente dominante y otros subordinados. De una parte se llama el derecho sin adjetivos. Y dice, ¿hablé tanto? Sí. Estoy hablando del colonialismo de países independientes, que ya lo vimos, al derecho central, estatal, imperial o escrito codificado, al derecho, entiendan, central, estatal, imperial, escrito codificado. De una parte se domina derecho y de otra parte y se llama derecho constitucional.
sistemas normativos que sobreviven por la práctica de la gente en los pueblos conquistados o políticamente subordinados. Estamos hablando del derecho vivo como tal y estamos que ya está codificado algunas normas, algunas leyes que ustedes están viendo, así como el Código de Trabajo, su Código Penal viene codificado, en cambio, acá el derecho constitucional sufre una metamorfosis como tal, que es a los sistemas normativos que donde sobrevive la práctica de la gente en pueblos conquistados o subordinados. ¿Se acuerdan de aquel convenio tedioso que vimos? El convenio 107 de la OIT de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes, que posteriormente fue reemplazado por este convenio 169. Y como consecuencia de tal concepto, el convenio 107 sancionaba el modelo de subordinación política al que indicaba que debía respetarse este derecho constitucional solo mientras no afectase las políticas de integración a las que el Estado podía someter a las poblaciones indígenas. Pregunta de examen. Es la única pregunta doctrinaria. La diferencia entre el convenio 169 y el convenio 107. Remontémonos a 1957 y nos vamos a remontar en los próximos días a ver el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué no se ha tocado este convenio? Porque vamos a hablar de un control de convencionalidad como tal. Y vamos a establecer cuáles son las diferencias chocantes entre los dos. Si se mejoró o no se mejoró. Vamos a hablar por qué exclusivamente a trabajadores, por qué no, como viene una carta así de los derechos de nosotros como personas individuales. Vamos a establecer por qué trabajadores y por qué no se tocó una carta así como especial. Pregunto, ¿hasta acá vamos bien? Pregunto, ¿hasta acá vamos bien con la explicación del día de hoy? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Derecho constitucional en la ley. Ya vimos que era el derecho constitucional, que eran aquellos sistemas normativos que sobreviven por la práctica de la gente en pueblos conquistados o políticamente subordinados. Hablamos en una clase de los pueblos independientes y de los que estaban en plena colonización como tal. Establecimos la autodeterminación de los pueblos como tal. Ahora, usted, en vez de seguirle la corriente a un pueblo independiente que está luchando por ese derecho, le va a explicar, mira, aquí te dieron atol con el dedo, esto no es así, esto no es así. ¿Por qué? Porque hay una consulta, hay un expediente por medio de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Pues estudiando. Yo soy conocedor del derecho, yo tengo mucho conocimiento, yo sé un montón. ¿Por qué? Porque fui formado en la mejor universidad del país. ¿Y cuál universidad? Universidad de San Carlos de Guatemala. Te agradezco que pagaste mis impuestos, pero yo fui formado allá. Entonces, allá no hay pierde. Hablamos de nuestra ley suprema como tal, la Constitución Política de la República de Guatemala, que en el artículo número 58, cuando vean el compendio, van a ver sentencias. Sentencias como tal. El doctor Aguilar nos tocó un poco el tema del bloque de constitucionalidad. Lo vamos a ver. Claro que existen normas ordinarias o tratados que pueden superar a la Constitución. Me estoy metiendo a cuestiones al campo de golpes, como dicen por ahí, porque estos temas ya son profundamente de una maestría o un doctorado, pero yo se los voy a compartir para que ustedes se vayan así tranquilos, se vayan con ese aprendizaje que necesitan como tal. Hablamos
del artículo 58, que reconoce el derecho de las comunidades a su identidad, cultura, de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. También el artículo 66, que regula que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres y tradiciones de los grupos étnicos. Me están pidiendo acá que un ejemplo de una norma ordinaria que supera la Constitución. Vamos a ver la ley de femicidio en su momento. Entonces, ahorita esténse tranquilos que todavía no se ha abierto la olla para que empecemos todos a brincar. Entonces, el artículo número 8 del Código Municipal. Les dejé un trabajo acerca de eso. Nadie puede decir, ah, no. Quien no lo haya hecho, pues perdió. ¿Cómo se llamaba el municipio que ustedes estudiaron? Zacualpa. Gracias. El Código Municipal comprende dentro de estos elementos básicos del municipio un ordenamiento jurídico municipal, el derecho constitucional del lugar está plasmado en lo diferente al derecho constitucional, estándose a respetar la organización de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho constitucional, como sistema para resolver aquellos asuntos, además, existiendo aquellos compromisos del gobierno para promover reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, para así un logro de reconocimiento de su propio derecho con eje cultural también propio, el derecho a un sistema constitucional, permitiendo una dualidad jurídica. Hablamos de dualidad. Yo se los dije muy bien. Cuando yo les enseñé principios, elementos... Tío, de verdad, pónganse las pilas, hombre. Cuidado, patojos, no se vayan a confundir. Pregunto acá, ¿qué es una dualidad? Ya lo vimos. Nadie puede ignorar que ya lo vimos. ¿Qué es una dualidad? Dualidad. Que son dos puntos de vista que pueden complementarse ambas. ¿Usted cómo lo tomaría? ¿Como principio o como elemento? Se sentía como que fuera puré de bolsita. El puré. ¿No lo sentí? Yo lo tomaría como un principio, licenciado, tal y como usted nos lo indicó ¿Por qué? en clases anteriores. ¿Por qué como principio? Porque es el origen de más cosas, es como que la causa o el fundamento de otro tipo de cuestiones, digo yo. ¿Y eso venía en su examen o no? No recuerdo, licenciado, pero creo que sí. Corina. No me jodas, de Bueno, verdad. vamos a seguir la clase. Que conlleve a la convivencia y resolución de muchos De conflictos verdad, tío, de verdad. surgidos, a la convivencia y resolución de muchos conflictos dentro de unas comunidades naturales, reconociendo un derecho propio como tal a los pueblos indígenas para que regulen su vida social. Estas disposiciones constitucionales, ordinarias y acuerdos políticos citados, 3. Constitucionales, ordinarias y acuerdos políticos citados. Cuando hablé de norma constitucional, ¿a qué artículo me referí? Si están poniendo atención. En este punto, ¿a qué artículo me referí? El artículo 58, licenciado. ¿Por qué? Porque habla sobre la cultura de los pueblos indígenas, costumbres y tradiciones. Identidad cultural. Gracias. 100 puntos. ¿Ya vieron? Valió la pena haberlos premiado, no premiado de la buena, sino a la mala, para que ustedes se pusieran las pilas y me está dando resultado. Constitucionales ordinarias y acuerdos políticos citados dan la pauta para interpretar ese sistema jurídico guatemalteco en una forma integral que acepta el derecho constitucional y en cumplimiento con los acuerdos de paz. Se va a tener esa voluntad política para promover reformas legales en el sentido que dicho
que dicho derecho se norme en una forma clara que no deje lugar a dudas e interpretaciones que permitan la negación del citado derecho. Constitucionario, vimos la paridad o la dualidad que existe entre el derecho codificado y no codificado. La ley pura como tal y el derecho constitucionario que viene a base de esas costumbres como tales. ¿Quién me puede decir una característica del derecho constitucionario? Siguiente diapositiva, Gabriela. Ah, sí, no, vamos con- Voy a explicarlas rápido. El primero, repetitivo de costumbres. Ahí estamos. Gracias, Corina. Es conciliador. Utiliza la persuasión, el consenso y convencimiento. Es oral. Constituye un proceso ágil. Es gratuito. No va a generar costos para ninguna parte. Es equitativo porque busca la justicia. Es consensual porque busca el entendimiento entre las partes. Es reparador porque tiende a reparar el daño. En ningún caso busca la confianza, la venganza. También es tuardo. Repítenos lo que acabas de decir. A esto le podemos agregar. ¿Por qué es flexible? ¿Por qué? Porque se acomoda a las circunstancias en las que se presentan los hechos. Sí. Sí, es flexible, es prácticamente. Puedes anotarlo también abajo dentro de las 6 cuando pase el material. Gracias por el aporte, te lo agradezco mucho. Está por acá Estuardo. Sí, licenciado, gracias. Ya estamos. ¿Cómo le fue en su examen? Bien, licenciado, muy bien. ¿Cuánto tienes? Sin pena. Creo que 29. Un punto, le faltó. Ahí me escribe, le voy a dar ese punto. Okay. Por pilas. Dale, gracias. Ya vieron que sí los premio, pero si ustedes no se ponen las pilas, yo tampoco puedo hacer nada. Yo los estoy premiando, mucha. El que no se conecta conmigo pierde el curso. Aquí hay una compañerita que recién ingresó y la felicito. ¿Por qué? Ahorita tal vez no le pudo ir bien como ella quería, pero yo sé de que va a ganar el curso. Yo tengo fe en ella, tengo fe en todos ustedes. Agradezco mucho los aportes que me dan en clases. No me enoja, porque es parte de que todos fluyamos y expandamos como tal, como conocedores del derecho. Ahora vamos a ver la importancia del conocimiento del derecho constitucionario. La necesidad del estudio y conocimiento del derecho constitucionario se justifica plenamente. Esta importancia se patentiza aún más en aquellas sociedades en las que se ha hecho poco o casi nada por comprender o superar estos problemas como tal. En los países latinoamericanos en que se ha optado por asumir estructuras jurídicas del derecho occidental greco-romano anglosajón, el derecho constitucionario de los pueblos indígenas prehispánicos es contradictorio con el derecho positivo, pues tiene una estructura diferente a la estructura sistemática jurídica originaria. Por eso se hace una llamada de atención para no confundir ambas categorías. Estructuras jurídicas como tal versus el derecho constitucionario como tal. Una cuestión es muy diferente a la otra, por eso hablamos de una dualidad como tal, y lo repitió aquí Corina. Está súper fácil. Entonces, necesito mucha de que sí entiendan estos términos. Ahora pregunto, ¿Naidí Fernández Pineda está por acá? Sí, licenciado. La importancia del derecho constitucionario para usted, en sus propias palabras. Sin pena, díganlo. Que es como la base de todo lo que conocemos ahora. ¿Qué más? No quiero que se quede atrás.
No se viene nada a la mente, licenciado. No se preocupe, ahí estamos bien. Gracias por sus aportes. Le agradezco mucho, muy pila, muy aplicada. Entonces, sigamos poniendo atención. Vamos a hablar de la importancia que tiene en la actualidad este derecho constitucionario, pues las consideraciones expuestas a grosso modo constituyen aquellas razones constitutivas de la forma de la importancia que tiene el conocimiento del contexto total preferente al del derecho constitucionario como una sociedad que pretende emerger de una situación de su desarrollo a una etapa más separada de orden y bienestar social. Pretende emerger en su desarrollo a una etapa más preparada como tal. ¿Qué horas tienen? ¿Qué hora es? ¿Verdad? Qué malo. Las 6:40. Vamos a terminar 5 minutos antes para que se vayan a descansar. El sello de esta nacionalidad y de una verdadera unidad nacional debe conseguirse procurando la mentalidad indígena, haciendo uso de las propias manifestaciones de sus pautas, de sus patrones de conducta, de su propia simbología, en tal forma que el proceso de transculturación no produzca la quiebra de la mentalidad originaria guatemalteca con amenaza de su estabilidad en este inicial proceso de respeto intercultural. Desde el 1991 venimos prácticamente con una tal consulta en la cual Guatemala quiere adoptar el convenio OIT. Lo vamos a ver en su tiempo. Tanto que les he mencionado este convenio que ya va a llegar la hora, ya después del conservatorio, todos nos vamos a desatar como tal. El instante en que el comportamiento de quienes conforman este anchuro marco geográfico haya alcanzado uniformidad, unidad y de criterio en nuestro desarrollo, se afirman que en definitiva se han conseguido la ruta del movimiento ascensional del pueblo indígena. ¿Se dieron cuenta de la superación del derecho indígena como tal? Ahora lo vamos a ver desde el punto internacional, que esto pues prácticamente es nuevo, el derecho internacional indígena es nuevo. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos de mediados del siglo XX pusieron énfasis en los derechos individuales de las personas y no en los derechos colectivos de los pueblos. En forma consecuente, con este enfoque no hicieron referencia a los derechos de los pueblos indígenas. Vimos toda esa mutuación como tal, toda esa metamorfosis. El doctor Aguilar nos tocó puntos que son muy importantes para nosotros como juristas, ver cómo conjugar tanto un derecho codificado como no codificado. También hubieron pactos de derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales aprobados por la ONU en 1966. Se dieron cuenta, políticos, económicos, sociales y culturales los relacionamos con las fuentes reales. De todo esto surgió de un movimiento político, económico, social y cultural. Surgieron como tal, fueron aprobados por la ONU en 1966, que se reconocieron en un artículo 1. ¿Qué es lo que establecía? Digo, establecía como tal, porque no puedo decir qué es lo que habla, qué es lo que dice, si el derecho pues no tiene una relación como tal. Prefiero decir qué es lo que establecía, porque sí se establece como tal. El artículo 1 establece que el común al derecho de la libre determinación de los pueblos queda claramente orientado. Sin embargo, a los pueblos, entonces, en proceso de descolonización y no a los pueblos indígenas. El primer pacto civiles, políticos y tal,
refiere en su artículo 27 que a los derechos de quienes integran las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas van a tener su propia cultura, a profesar, a practicar su propia religión, a emplear su propio idioma. Dicho artículo se refiere, sin embargo, a minorías, término cuya aplicación a pueblos indígenas es cuestionado. No se hace mención alguna de los pueblos o subpueblos como sujetos de derecho. Tomamos acá la Carta de Naciones Unidas, Declaración de Derechos Humanos a mediados del siglo XX y el Pacto de Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la ONU. Finish a la parte de Derecho Indígena Internacional. Ahora vamos a ver qué garantías protegían, qué garantías internacionales de protección. El convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo el 27 de junio de 1989 y este está orientado a ser instrumento jurídico que facilite el desarrollo de los pueblos indígenas. Garantías internacionales de protección. Es acá ¿Por qué los como dos tienen que ir caigo jugando juntos, tío? De verdad, ¿por qué tienen que ir que jugando el año de juntos? 1991 en Guatemala pues inicia un proceso de consulta para la ratificación del convenio en el que se organiza regionalmente, creándose la delegación guatemalteca pro ratificación del convenio. En 1992, el presidente Serrano Elías envía el convenio al Congreso para su discusión. Tío, no vas a En meter, te van a matar. 1995, el Congreso pide opinión a la Corte de Constitucionalidad. Los quiero pilas. ¿Qué es? ¿Qué opinión es? Ya lo vimos en clases. Los quiero pilas ahorita. ¿Qué opinión es? Y les venía en el examen una pregunta sobre esa. ¿Qué opinión es? Consultiva, Lick. ¿Opinión consultiva de qué es? 1999-95. ¿De qué trata esa opinión? A ver, ¿de qué trata esa opinión? ¿De qué trata esa opinión? ¿Qué está haciendo, tío? En resumen, se los voy a decir que el 18 de mayo de 1995, la Corte de Constitucionalidad opina que el contenido de normas del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes no contradice la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí baja el... ¿Mira? Por favor, me apagan ese micrófono. Hay que bajar el Carlos Giovanni, su micrófono. Mira, mira ahí. En Giovanni 1995, Contreras, tu micrófono, por favor. sigamos. En 1995, el Congreso pide opinión a la Corte de Constitucionalidad. Vimos que es la opinión consultiva 199-95. Está el 18 de mayo de 1995. Opina que el contenido de las normas del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes no contradice la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso yo les puse en un apartado el primer día de clases, lo vimos, la autodeterminación de los pueblos. El primer día fue pilar para que ustedes ya estén acá prácticamente escuchando algo que yo ya les impartí en clases pasadas. Y como lo expresaba Miguel Ángel Barcas en la Conferencia Nacional de los Derechos Humanos en marzo de 1996, mientras, mediante el decreto 996, el organismo legislativo aprueba y se inicia ese proceso de ratificación, el cual se materializa en abril de 1996, el certificado de depósito que tiene a la fecha de 24 de mayo de este año, y del acuse de recibo
La fecha inicial OIT es el 5 de junio de 1996, por lo que un año más tarde entra en vigencia el instrumento en Guatemala. De acuse, de recibo, o sea, recibido, la fecha oficial para OIT es el 5 de junio de 1996, por lo que tanto en un año más tarde, en 1997, entra en vigencia el convenio OIT. Lo esencial de este convenio estriba en el primer párrafo el derecho a la autoidentificación de los indígenas, a ser consultados por el Estado, el derecho de participación del derecho fundamental a decidir sobre sus prioridades de desarrollo y, en síntesis, la identificación indígena, la participación cultural, social y política al decidir sobre sus propios asuntos. Social, cultural, política, ya saben de dónde nacen, ya saben prácticamente cuál fue la opinión consultiva, esa opinión consultiva que dio vida ahora el convenio 169 de la OIT. Yo se los di. Yo estoy consciente de que el primer día les dije, aquí está la opinión, y varios, ¿qué es una opinión? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a ayudar? Llegamos a este punto de que todo lo que vimos ahora se va a volver práctico. Pregunto, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios acerca de la clase? ¿Quién quiere hacer comentario? Cristina, necesito un comentario, ¿no? Comentario acerca de la clase. Buenas noches, licenciado. Tenía una duda. Sí. ¿Puedo hacer? Fíjese que yo estaba viendo un material en donde decía que este derecho consuetudinario solo aplicaba específicamente para la gente indígena, y esto significaba de que los pueblos tienen que aceptar a la persona como indígena, o sea, como tal, porque si es una persona que solo se quiere someter al derecho consuetudinario, no lo aceptan, tiene que ser parte de la comunidad. Aparte me quedó duda porque, bueno, en la clase el licenciado decía de que a pesar de que el derecho consuetudinario era aceptado en Guatemala, por ejemplo, yo me imagino eso como dualidad de esta ley, Sí, en donde sí, decía de que a pesar de que ellos tienen costumbres, pues no todas pueden ser ley, porque por ejemplo, así como casarse con niñas menores de 14 años es un delito. Entonces sí, eso no era como parte de su costumbre y no podía ser legal. Aparte de eso, habían dicho de que si, por ejemplo, ellos castigaban la infidelidad, ellos llamaban como a los padrinos de los novios para que arreglar ese problema, ¿verdad? Entonces, pero el Código Penal tiene una norma sobre el adulterio. Entonces, esa era mi duda de que en esa dualidad, ¿cuál pesa más? ¿Qué ley pesa más? adulterio. Pero sí, como ellos se quieren meter Pero el así adulterio como, aquí nos ajá, dice de que está derogado. Habría que exacto, buscarlo ajá. bien. Habría Entonces, que buscarlo bien. Esa es entonces la... estaba viendo yo que ellos se someten a las costumbres, pero, por ejemplo, si una de las dos partes no era parte del derecho indígena, creo que ya no se somete, o sea, a lo mismo de que la persona tiene que ser considerada por el pueblo indígena para poder aplicar el derecho consuetudinario en su totalidad. Así es. Esta duda la vamos a transmitir la otra clase. Gracias, Cristina. Necesito que me lo escriba en el chat. Lo vamos a discutir la próxima clase. Disculpe, Sí, cuénteme, ¿qué pasó? en el documento que usted nos dio, donde trabajábamos lo del pueblo de Zacualpa, donde hablaba acerca de las alcaldías indígenas, había Sí, una parte donde decía que si alguien no pertenecía al pueblo indígena, pero quería someterse, podía hacerlo, ¿verdad? Las autoridades de sí, la así alcaldía. es. Así, o sea, Sí, era opcional, no era sí, obligatorio, no así como a los del pueblo, ¿verdad? sí, así Se es. le daba a elegir. Sí. Ingrid Johanna dice Guzmán. Bueno, Licenciado, entonces, también indicaba eh, en esto de que si ya había sido sometido se había sometido, digamos, en el derecho consuetudinario a este tipo de juicio, ¿verdad? En el que hacen conciliaciones y deducen responsabilidades y todo,
ya no se podía juzgar en el derecho jurídico, por así decirlo. O sea, Sí, así es. Ya vieron, se desmanteló todo esto. Gabriela, contanos, porque ya nos vamos a retirar del aula virtual. ¿Qué nos quieres decir? Solo le en ese documento, ahí mencionaba también que, por ejemplo, cuando eran asesinatos, cosas así, eso sí no lo juzgaban las autoridades indígenas, ¿verdad? Sino que ahí sí ya se iba como a los juzgados mayores. Así es. Agradezco mucho los comentarios, agradezco de que se hayan tomado el tiempo de leer el documento. Fue muy vital habérselos dejado, no me equivoqué, haberles dejado la lectura dirigida, porque así, este fue un trabajo de campo que se hizo y fue algo que se vivió en esta comunidad como tal. No les estamos hablando no estoy hablando ni un cuento de hadas, ni mentiras. Entonces, pregunto hasta acá, ¿qué tal la clase el día de hoy, antes de irnos? Excelente, licenciado. Gracias. Pregunto porque no quiero que queden cabos sueltos, como dicen por ahí. Nos vemos el día miércoles y